Hola amigos, en un video anterior donde hice una comparación entre estos medidores de potencia para alterna o power meter contra el osciloscopio, se los voy a dejar acá arriba en las tarjetas si es que no lo vieron, me pareció interesante ya que tengo la opción de utilizar el osciloscopio. Tiene una función de analizador de espectro donde nos convierte, nos hace la transformada de Fourier y podemos ver en el dominio de la frecuencia las componentes que tiene una señal, en este caso la corriente que circula a través de las lámparas. Fluke tiene un instrumento, bueno, muchas marcas lo tienen, ahí tienen uno que es el Power Quality Analyzer, que creo que sale más caro que en mi casa, obviamente para lo que yo hago no se justifica, pero con ese está buenísimo, pueden ver la forma de onda, pueden verificar cuáles son los armónicos que contiene, pueden ver la distorsión armónica total y bueno, un montón de cosas más que no vienen al caso y tampoco se justifica para lo que es una lámpara LED, no, obviamente. Pero está bueno y me pareció muy interesante ya que tengo esa opción en el osciloscopio de poder hacer la transformada de Fourier y verificar cuáles son las componentes en frecuencia que tiene una señal. Ustedes saben que cualquier señal se puede descomponer en el dominio de la frecuencia por una sumatoria de señales senoidales fundamentales. Es decir, si la señal es una senoidal pura, solo tendremos una barra en la frecuencia correspondiente a esa señal, y si la señal no es una senoidal pura, sino que tiene deformaciones, se va a poder descomponer como la suma de varias senoidales de distintas frecuencias. Bueno, vamos a ver en distintos tipos de fuentes cuáles son estas componentes. Cuanto más pura, mejor es. Algunos armónicos pueden generar bastantes problemas, muchas, bueno, están filtradas y más, así que, bueno, nada, me pareció interesante ya que tenía la opción y quería sacarlo de ese video porque me parece que se merecía un video aparte para eso. Así que ahora sí vamos a ver las mediciones con distintas lámparas y distintos tipos de fuente, cómo nos dan las componentes en frecuencia de las fuentes que poseen, tanto conmutadas como capacitivas y demás. Además de ver la forma de onda de la corriente, que en este caso yo tengo armada la misma disposición que la vez anterior con la resistencia de 10 ohms en serie, y es ahí donde vamos a estar sensando la tensión y indirectamente la corriente. Vamos a tener que dividir por 10. Vamos a poder ver no solo la forma de onda, que bueno, ya la habíamos visto, sino también más o menos qué componente tiene en armónicos. Y como pueden ver, esta lámpara LED con fuente capacitiva tiene un pico obviamente en los 50 Hz. Y después tenemos el tercer armónico, el quinto, y así vemos qué componente tiene, ¿no? Yo creo que un armónico bastante conflictivo es el tercero. Y vamos a ver, por ejemplo, otra lámpara, que es una de estas ahorradoras, bajo compactas, que también más o menos tiene la misma. Yo creo que casi todo hoy en día, lo que tenga un puente de diodos, vamos a tener más o menos esta componente de frecuencias en su corriente. Fíjense que esta es bastante más limpia que esta otra capacitiva. Me gustaría tener alguna otra lámpara a mano acá para probar. Tengo obviamente esta 100% resistiva. Vamos a tener solo un piquito porque va a ser 100% senoidal, si la puedo enroscar. Pero es un tema muy importante este de los armónicos y interesante también, ¿no? Bueno, fíjense que acá tenemos solo componente. Por eso los filtros son tan importantes y muchas veces este tercer armónico puede ser bastante conflictivo y en algunos casos hay que filtrarlo bastante. Fíjense, tercer armónico ahí, bastante importante. Si sumamos todos los electrodomésticos que con fuentes conmutadas, vamos a obtener un tercer armónico bastante importante. Por ejemplo, esta otra lámpara que era de 5 watts, efectivamente hice un video de la comparación de estas dos. Esta que supuestamente era de 5, que en realidad es de 3, y esta que sí es de 5. Y quería verificar también la forma de onda de la corriente y la componente en frecuencia de la misma. Como les dije, y les voy a dejar por ahí también algunos videos que hablan acerca de estos armónicos. Más que nada el tercero, el sexto me parece, y el noveno creo que son los más problemáticos porque en trifásica se pueden llegar a sumar en el neutro y pueden generar bastantes inconvenientes. Así que vamos a probar esta y esta otra que creo que es la única que tengo, y también por ahí les voy a dejar los videos cuando hice la reseña, que me parece que tiene un factor de potencia de 1. Así que va a ser muy interesante ver qué diferencias tenemos en las mismas.
de tensión respecto a la corriente y bueno, la componente de frecuencia de cada una de ellas. Así que vamos a sacar esta capacitiva con fuente o de reductor capacitivo o sin transformador. Vamos a probar esta otra que seguramente todavía no hice review de esta, pero tiene una fuente conmutada. No sé qué les parece, tiene un ruido terrible y muy alta componente de mucha diferencia. O sea, el primer armónico correcto un pico, pero casi la misma amplitud tenemos en el tercero y en el quinto, ¿no? Bueno, sí, el quinto bastante reducido. Está más o menos en fase, pero tiene un ruido terrible. Evidentemente esta lámpara no tiene un buen filtro, así que no está para nada bien. Y ahora sí vamos a probar esta otra que creo que les decía es la única que tengo con factor de potencia igual a 1. Y fíjense, si bien tiene bastante ruido, pero cómo cambia la cosa. Está perfectamente sincronizada. Se parece bastante a una senoidal. A ver, vamos a ver. Olvidémonos de esto. Bueno, no se parece mucho a una senoidal. Está bastante deformada. Pero copia... bueno, es la más parecida probablemente de estas que tenga. No me acuerdo si tenía corrector de factor de potencia o qué driver, qué circuito están utilizando. Pero efectivamente la tensión y la corriente son bastante parecidas. Y vemos que en frecuencia solo tenemos un pico en los 50 Hz, o sea que es la situación ideal, ¿no? Casi, bueno, no se parece mucho. Bueno, probablemente sea la más parecida a una de filamento incandescente. Bueno, esa vimos. Y por último, uy, se me desconectó esto. Ya que la tengo acá, hace meses que tengo esta lámpara de filamento LED, esperando para hacer un review al respecto. Y vamos a ver qué tal nos da tensión, corriente y componente de frecuencias de esta lámpara. Y sí, no es la mejor, pero bueno, es de muy baja potencia. No sé qué fuente tendrá, no sé si es una fuente capacitiva, no sé si tendrán algún limitador de corriente, no sé si, no, la verdad, ni idea. ¿Y saben qué estaba pensando? Hace rato que lo quiero hacer. En algún momento me gustaría comprarme alguna de estas sondas para medir corriente directamente con el osciloscopio sin tener que andar haciendo estas cosas que no me gustan mucho. Poder hacerlo directamente con una pinza así de forma aislada. Tendría que comprarla, pero bueno, está medio complicado el tema de las compras. Quería saber si de alguna forma, a ver qué les parece, si podría llegar a modificar esta que me están dando bastante mal, o para poder en algún lado pincharla y sacar una señal para poder medir directamente con el osciloscopio. Así que déjenme en los comentarios qué les parece, si puedo llegar a hacer esto con esta pinza que me están dando bastante mal, pero quizás para conectarla al osciloscopio podría venir bien. Además esta es de continua, así que tiene un sensor de efecto Hall, con lo cual está muy bueno para poder hacerlo. Probablemente no tenga muy buena sensibilidad, no tanto como la UT210E, que la Unity que tengo por ahí, pero creo que podría llegar a servir. Así que déjenme en los comentarios qué les parece esto. Y otra vez me voy absolutamente por las ramas porque me pareció interesante, y haciendo algo de memoria, creo que tengo otro dispositivo que tiene corrector de factor de potencia, y es de eso que les quiero hablar en este momento. Normalmente todo lo que tenemos con fuente conmutada arranca en principio con un puente de diodos, un capacitor de filtrado, y bueno, después en todo caso, en este caso sería una simple carga, ¿no? Pero en todo caso podría ser un transformador y algo, un dispositivo que conmute sobre esto y bueno, que ahí logre las distintas tensiones de alimentación que necesita. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá, esto creo que es una placa de un monitor o algo así. Acá tenemos la entrada de alimentación, fusible, bueno, algunos componentes de protección, un capacitor de filtrado, un choque, bueno, modo común, no importa, nuestro puente de diodos, y a partir de ahí, bueno, tenemos el capacitor principal de filtrado, y ahí, bueno, el transformador, el transistor que va a conmutar y bueno, va a generar la conmutación sobre el primario, y bueno, en definitiva. Pero la cuestión es que principalmente nosotros lo que tenemos es, como vieron, generalmente un capacitor de filtrado y un puente rectificador, y a partir de ahí es donde se empieza a trabajar. El problema de esto es el factor de potencia que tienen, porque como vieron, la corriente, y ahora lo vamos a volver a ver en el osciloscopio, no es senoidal. La corriente de un puente de diodos y un rectificador de este estilo
no es senoidal, es una cosa así. Fíjense, nosotros tendríamos esta tensión de alimentación, después del puente de diodos, bueno, tendríamos esto mismo rectificado, sería por acá, y la tensión en el capacitor sería, si bien en el primer transitorio de arranque copiaría lo que sería la curva ascendente de la senoidal, después simplemente se mantendría entre un valor máximo y el valor de descarga de esto. O sea que corriente únicamente vamos a obtener cuando la tensión del capacitor sea menor que la tensión de la senoidal de alimentación. Simplemente va a haber corriente en esta pequeña parte. Entonces la corriente, como ven, va a tener esta forma en cada ciclo de nuestra senoidal, y esto hace que el factor de potencia esté entre un 0.5 y un 0.7 aproximadamente, dependiendo, ¿no? Con lo cual ya arrancamos bastante mal, porque, bueno, evidentemente estamos haciendo unos picos de corriente bastante prominentes y que se aleja mucho de la tensión de la forma senoidal. Así que vamos a ver esto en el osciloscopio con alguna lámpara que ya vimos. Bueno, y justamente ahí lo tienen. Esta es la forma de onda de la tensión, la amarillita, y la corriente, como ven, es la celeste. Fíjense, sí, se deforma un poco porque estoy utilizando el transformador de aislación, por eso puedo hacer esto, si no tendría que utilizar el... Bueno, estoy usando el enchufe para otra cosa, ya lo van a ver. Pero en definitiva podemos verificar que justamente, como les dije, la forma de onda de la corriente dista mucho de lo que es una senoidal. Tenemos estos dos picos bastante importantes y eso es lo que hace, entre otras cosas, que el factor de potencia sea bastante malo. Fíjense, me está midiendo 0.76 y bueno, es ahí donde, por lo menos en esto que es de baja potencia, quizá no se justifique, pero cuando tenemos potencias más elevadas es conveniente que tengan corrector de factor de potencia. Así que veamos entonces cómo funciona un ejemplo de corrector de factor de potencia, y lo que hacen es una fuente elevadora de tensión. Vamos a sacar esto que justamente lo estaba ocultando. ¿Para qué? Para que la tensión de entrada se pueda elevar por arriba de la tensión de carga del capacitor, y entonces en vez de tener un pico de corriente tenemos varios picos subdivididos en la media senoidal, digamos. De esta forma, entonces lo que tienen es una bobina o choque que está puesto en serie, un diodo y después sí nuestro capacitor, y bueno, un MOSFET en este caso para conmutar y hacer elevar esta tensión haciendo picos, ¿no?, en todo el ciclo, para que la forma de onda, fíjense, ahí es donde hacemos conmutar nuestro transistor, y estos son los picos de corriente. Vamos a tener una corriente media que se va a asemejar bastante más a lo que es una senoidal. Entonces pasamos de hacer un solo pico bastante importante a varios picos de mucha menor importancia, mucho más suaves, y después esto, si lo vemos medianamente filtrado, vamos a obtener entonces este tipo de onda. Bueno, después vamos a tener el otro, ¿no? Obviamente lo mismo. Y es así donde podemos mejorar notablemente nuestro factor de potencia. Como les decía, tengo algún ejemplo, creo que tengo algún ejemplo, ahora lo vamos a medir, es de bastante más potencia y es esta fuente de un LED de 100 watts. Tiene videos por ahí, búsquenlos en el canal, tengo varios con este LED y bueno, esta fuente en particular que creo que tiene corrector de factor de potencia, y podemos verlo porque a la entrada, si bien tenemos, bueno, fusible, un capacitorcito que es de bajo valor en realidad en comparación a lo que es este, un choque en modo común y nuestro puente rectificador, después tenemos un transformador, una bobina, un choque, algo ahí que sin duda está siendo utilizado para elevar la tensión, como les dije, en forma conmutada. Y después tenemos sí nuestro capacitor de filtrado, fíjense, ahí está el diodo que les decía. Así que tendría que hacer ingeniería inversa sobre esto para verificar que efectivamente esté armado algo así, pero yo estoy casi seguro que sí, que tiene corrector de factor de potencia. Así que vamos a intentar medirlo, vamos a verlo en el osciloscopio, para lo cual tengo que hacer alguna modificación porque esto es mucha más potencia de la que estaba manejando hasta ahora. Recuerden que este LED llega hasta los 100 watts y voy a intentar mostrar todo lo que hago, así se ve
justamente los cambios que voy a realizar con respecto a la medición. Bueno, este tiene, podemos también dimerizar, así está bueno. Bueno, entonces esto ya no va más. Acá es donde le decía que estoy usando el enchufe. Entonces, en vez de utilizar esto como hacíamos, voy a levantar un poquito. Originalmente, lo que voy a utilizar, en vez de esto, está desenchufado, voy a desenchufar todo. Esta era una resistencia de 10 ohms, pero ahora tenemos mucha más corriente y bueno, es demasiada resistencia para la corriente que le vamos a exigir. Además no alcanza la potencia que tiene, así que tengo esto armado que no es más que un paralelo de 10 de estas que nos va a dar 1 ohm y de buena precisión. Las resistencias de potencia de precisión son bastante difíciles de conseguir y esta es una muy buena forma de poder lograr. Acá tenemos, bueno, si son de un cuarto, calculo, sí, no lo sé. Bueno, 2.5 watts de potencia y de precisión, porque de hecho estamos mejorando la precisión de la propia resistencia, que es de 0,1. Así que, en este caso entonces, en lugar de esta de 10 ohms, vamos a utilizar este otro arreglo que nos tendría que dar 1 ohm, estoy seguro que tiene que dar, para verificar la forma de onda de la corriente. A la salida, bueno, nosotros esto como siempre, esto, bueno, no hay ningún cambio, acá no es más que censar la tensión, pero lamentablemente ya no puedo utilizar mi transformador de aislación, que lo voy a tener que dejar de lado, pobrecito, porque este solo me puede dar, no sé, 10 watts, no mucho más, así que lamentablemente no lo puedo utilizar, con lo cual lo que voy a hacer en principio, esto es medio peligroso y no se los recomiendo, pero le corté la espiga de tierra para ya mi osciloscopio no está referenciado. Ahí al menos ya no voy a tener, no va a circular corriente por la tierra de mi osciloscopio. Y entonces, sí, ahí voy a medir tensión. Acá voy a medir, ¿saben qué? Primero, esto probablemente no sea necesario, pero me gustaría que este sea el neutro y este el vivo. Así que yo voy a enchufar esto. Ahí lo puedo llegar a mostrar. Bueno, lo voy a enchufar ahí, pero quiero que, como les decía, este sea el vivo o fase y este el neutro. Solo por trabajar un poquito más seguro. Ustedes saben que si toco el vivo solo, no, bueno, ya hice un video acerca de eso, así que no me voy a explayar. Verifiquemos que efectivamente acá tengamos vivo y acá neutro. Que es que se ve esa forma de onda tan horrible. Ahora sí, ahí me gusta más. Ahora sí. Bueno, ahí efectivamente tenemos la senoidal de red, bastante linda, mejor de lo que creí. Sí, probablemente un poquito achatada. Bueno, y a ver ahora con mucho cuidado vamos a enchufar nuestra fuente con el LED de 100 watts. Ahí lo dejé apuntando hacia afuera. Y bastante rara, ¿no? La forma de la corriente. A ver, vamos a exigirle, ahí está el mínimo y voy a ir subiéndole lentamente. Pero la verdad que sí, es muy ruidosa, pueden verlo, pero efectivamente copia muy bien lo que sería la senoidal. Así que la fuente elevadora, bueno, la fuente boost que eleva para alimentar el capacitor de filtrado debe estar a una frecuencia bastante elevada, haciendo que evidentemente sea un poco ruidosa. Estoy viendo algo de humo acá en el LED. Sea un poco ruidosa, pero está cumpliendo su función. Bien, entonces fíjense que a baja potencia el factor de potencia justamente no es muy bueno, porque evidentemente debe estar diseñado para funcionar mejor a la máxima potencia, y a medida que le voy subiendo, acá le voy dando, fíjense cómo copia claramente la senoidal de alimentación
y además podemos verificarlo acá que nos está dando 0.99, así que evidentemente esta fuente está teniendo un corrector de factor de potencia y está funcionando muy bien, ¿no? Vamos a ver qué potencia nos da, ya que estoy. Debería estar dando alrededor de los 100 watts, está un poco por arriba, no sé cuánto le está llegando al LED, tendría que medirlo, pero en definitiva, sí, obviamente la fuente va a tener algo de pérdidas y demás, pero bueno, no es la idea del video, la idea del video era ver esto. Y ya que está, vamos a ver los armónicos. Bueno, voy a bajarlo porque se está calentando mucho. Vamos a chequear entonces, acá, vamos a otra vez la transformada, ahí, un mosquito. A ver, ahí estamos. Vamos a darle máximo brillo. Y fíjense que armónicos prácticamente no tiene, solo tenemos un pico en la fundamental. Y sí, seguramente debe haber alguno quizás que no lo llega a mostrar. Acá, amplitud no puedo. No llega más allá de eso. Claro, cuando le bajo, sí van apareciendo. Y a medida que subo el brillo, la fundamental se hace más importante y el resto deja de tener importancia. Ahí creo que se ve. Así que yo sé que el tema de factor de potencia es bastante complejo y requeriría, qué sé yo, alguien mejor para explicarlo que yo, sin dudas. Y además esto de armónicos y transformada de Fourier puede ser también bastante complejo. Les voy a dejar por acá también en las notas algún video donde hablé de audio, o hicimos unas pruebas con un analizador de espectro de audio. Quizás si no lo entendieron esto de la transformada de Fourier y demás, les pueda llegar a dar una mejor idea de cómo es el tema este de pasar al dominio de la frecuencia una señal. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si fue así, no dejen de apoyarlo, que eso siempre viene muy bien, y compartirlo si creen que a alguien más le puede resultar interesante. Por acá les voy a dejar un botón para suscribirse, si es que no están suscriptos. Subo videos todos los miércoles y algunos especiales sorpresa, y por acá esa especie de i o signo de admiración, donde le voy a recomendar algún video relacionado con el que acabaron de ver que también puede llegar a interesarle. Como siempre, dejen sus comentarios abajo, nos vemos la próxima, saludos y muchas gracias.